Tengo tanta expectativa por entrar en este libro porque tiene tantos, como la palabra del Señor. Hay muchos temas que se pueden tocar, hay demasiados temas y este libro, pues nos vamos a encontrar con temas bien necesarios para la iglesia. Pareciera ser que fue en el Antiguo Testamento, hace muchos años, hace muchos miles de años y ya no nos puede a nosotros servir, nos sirve demasiado. Con la introducción que vamos a tener en este día te vas a dar cuenta de algo. Alguien dijo un comentario la semana que pasó que me llamó mucho mi atención. Le preguntaron a una persona, dice, ¿qué es lo que piensas de la iglesia en el tiempo en que estamos viviendo? Y su respuesta de esta persona fue bien sencilla. Dijo, lo que yo pienso de esta iglesia en el tiempo que estamos viviendo es que no conocen a Dios. Y eso es muy estremecedor, es muy impactante, porque hay edificios que se llenan durante las semanas, hay personas que tienen servicios durante la semana, por supuesto los fines de semana también, pero qué triste que no conozcan a Dios. Y sí puede suceder, por supuesto que puede suceder. Con la introducción que vamos a tener ahora te vas a dar cuenta que Israel no conocía a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces cuando yo leí ese versículo me quedé, ¡wow! Pero Israel sirve a Dios, sí, pero se levantó una generación después de Josué que no conocían a Dios. Que nos puede pasar de la misma forma a nosotros en nuestro tiempo, la iglesia de Jesucristo, que no conozcamos a Jesucristo, que no conozcamos a Dios. Bueno, eso es profundo. Eso es para analizarse y a través de este libro Dios nos va a bendecir. Hay muchos temas donde Dios nos va a hacer crecer. ¿Están dispuestos, hermanos, a ir a través del primer libro de Samuel? Vamos a que Dios nos bendiga grandemente. Hay que pedir hay que dejarnos usar. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos toque, nos hable y nos toque, pero también hay que tocar a otras personas. Hay que ser sensibles a la voz del Espíritu. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, soberano, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí presentes ante tu palabra, Señor. Una vez más queremos estudiar tu palabra, Señor. Queremos ser equipados más en esta tarde. Señor, no queremos inflarnos de sabiduría. No queremos que tu palabra entre por un oído y salga por el otro, Señor. Queremos que tu palabra quede en nuestro interior. Que tú, Señor, hagas cosas grandes con nosotros, con cada uno de nosotros. Pensamos que no estamos aquí por equivocación, Señor. Pensamos que tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Que pensamos que tú tienes un plan con nosotros, Padre. Te pedimos para que este libro sea de bendición de gran manera, Señor. Para que tú hables a través de este libro, Señor. A través de este juez, de este último juez, de este primer profeta Samuel, Señor. Para que tú hables a nuestro interior, Señor. Y pongamos por práctica, Señor, lo que tú vas a decir a nuestro interior, a nuestra persona. Glorifícate, Señor. Tú eres nuestro invitado especial. Siempre te decimos, eres bienvenido, te amamos, te bendecimos, Padre, ayúdanos. Perdona, Señor, cualquier ofensa que hayamos hecho durante la semana, Señor. Queremos estar libres en esta tarde. Dice tu palabra que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. En esta tarde queremos usar, Señor, de ese privilegio que tenemos y te pedimos para que nos pongas libres, Señor, en nuestro interior, en nuestro caminar. Queremos correr, Padre, a través de tu escritura y ser bendecidos en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, si nosotros pensamos, porque ves a los niños chicos, porque los ves que tienen 8, 7 años, 5 años, 3 años, dices, ellos... de aquí a que crezcan, estos muchachos les falta mucho tiempo para que crezcan, no los voy a alcanzar a ver. Ellos, cuando sea su tiempo de ellos, pues ya va a ser su tiempo de ellos y no va a ser mi tiempo. Es una generación diferente, somos egoístas si estamos pensando de esa forma. De aquí a que mi hijo maneje, yo no pensé que mi hijo iba a manejar, ahora los 3 manejan. Yo no pensé que mis hijos no iba a llegar el tiempo cuando iban a hacer decisiones propias, cuando iban a hacer cosas que marcan su vida y que pueden marcar la de nosotros también. Pues llega el momento.
Llega el momento en que tus hijos van a hacerlo. Ahora, es bien importante, ¿cuántas prédicas hemos tenido sobre el ejemplo que nosotros ponemos a nuestros hijos? No son las palabras que nosotros hablamos, pero es la forma en que nosotros caminamos. Si tú quieres ponerle un ejemplo a tu hijo, camina de la forma que quieres que él camine. Ese es el mejor ejemplo que puedes dar. Ahora, enseñar la palabra del Señor es algo bien importante, porque yo quiero que me acompañes, antes de entrar en el libro de Samuel, quiero que me acompañes al libro de Jueces, y va a ser el segundo capítulo del libro de los Jueces. ¿Sabes? Samuel es el último de los jueces, por si no lo sabías, es el número 13 de los jueces, y es el primero de los profetas. Hay muchas personas que dicen, Samuel era el último de los jueces. Samuel está entrando en una transición donde hay un desorden bien grande en Israel, hermano. Si Dios levantara a alguien en este tiempo, pienso que sería algo que sacudiría. Hubo un reavivamiento en la iglesia con esto de los hippies en el 60. Hubo un reavivamiento en la iglesia a principios del siglo que pasó. Dios puede hacer un reavivamiento. Ahorita la iglesia está muy tibia. La iglesia se ha pegado mucho al sistema. La iglesia está muy tibia. Entonces, hay personas que lo ven de esta forma como, wow, esta generación no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo. Hay iglesia que no conoce a Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le promete a Israel que Él no va a violar su pacto con ellos, Él no va a romper su pacto con ellos, Él va a seguir caminando con el pueblo de Israel, con tal que Él pone si es que haces esto, Él pone una condición. Vemos que no pudieron entrar todos a la tierra prometida porque no se mantuvieron en fe, y murieron, y no pudieron entrar. Las personas mayores de 21 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida, pero entraron todos los pequeños. Entonces, cuando muere Moisés, y entonces entra Josué a tomar su lugar, entra el pueblo a la tierra prometida. Dios les permite entrar a la tierra prometida, y Dios va con Josué, y van tomando victoria tras victoria, y van tomando terreno, y van impactando. Esa es la nueva generación en fe. Sabían quién era Jehová de los ejércitos, y era una generación diferente. Pero empieza a transcurrir el tiempo, y Josué empieza a envejecer. Todos ustedes van a envejecer, quiero decirles en esta tarde. Nadie de ustedes se va a quedar como está. Todos ustedes van a envejecer. Hay quienes, hermano, no quiero decir nombres, pero me ha sucedido a mí. A veces me veo en el espejo y me río tantito y digo, wow, esto no se me abarcaba. Y luego platico con los hermanos y a veces veo que, wow, el hermano ya tiene 3 rayitas aquí. Y ya se nos empiezan a caer los párpados, o, wow, se me está cayendo. Esto no sucedía conmigo antes. Y suele suceder hasta en las mejores iglesias. Y nos sucede, hermano. Empezamos a ver que empezamos a envejecer, y los que eran chavitos y andaban ahí, que no alcanzaban ni la silla, el suelo, ahora vemos que tienen unas piernas de este tamaño, hermano, y que corren y que manejan y todo. Y dices, híjole, yo me estoy, ¿cómo se dice? Me estoy encogiendo y estos se están estirando. Así sucede. Los muchachos empiezan a agarrar fuerza, empiezan a agarrar poder. Pero qué triste que un muchacho empiece a crecer, pero empiece a crecer sin el conocimiento de Dios. Y todo eso depende de ti y de mí. Depende de nosotros. Cuando el Señor le promete a Israel, todos los días dice, estaré con ustedes. No los dejaré ni los desampararé. Es una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel también, si se mantenían. Y Josué se mantuvo todo este tiempo, y quiero leer
que cuando empezaron a caminar y ya iba de salida Josué, empezó a envejecer, empezaban a tomar posesión en otras tierras y no empezaron a echar fuera a los demás donde iban a sus tierras, pero empezaron a hacer con ellos esto. Se empezaron a mixear con los pueblos que el Señor dijo que no iban a mixearse y que no iban a ser partícipes de sus dioses. Y sabes que algunos de las tribus echaron fuera a los que estaban habitando en la tierra prometida. Pero dice en el verso, si estás ahí en el 1:27, dice, tampoco Manasés arrojó, dice, a los de Batzián, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Alal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alad, en Axid, en Elba, en Afec y en Rehob. Mira, hermano, dice, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Voy a llegar hasta el capítulo 2 en adelante. Hermano, qué fácil es hacer tributaria a una persona y ponerte en paz, ponerte a gusto. Ok, nada más, no hay problema contigo, nada más dame el tanto por ciento del grano, dame tanto por ciento de esto y no te metas conmigo y todo está bien. El Señor no le dijo eso, no le dijo al pueblo de Israel que se mantuvieran de esa forma. El Señor dijo, cuando llegues a la tierra que te prometí, a la tierra prometida, vas a arrojar a todos los que están enfrente de ti, porque esta tierra es para ustedes. Ustedes no van a hacer esto con otras naciones, porque ustedes son un pueblo escogido. Ustedes son nación santa, linaje escogido de Dios. ¿Estamos? Somos pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Hermano, ¿entienden eso que les dije? Dijo Pedro, nosotros somos pueblo adquirido por Dios para que muestremos la luz que Él hace morar en nosotros. El pueblo de Israel no entendió eso. Empezó a habitar entre ellos. Hermano, dijo el Señor, no ruego que los saques del mundo. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Por una cosa es que estemos en el mundo y otra cosa es que nos hagamos como el mundo. Entonces Israel, esas naciones estaban en el mundo, pero dijo el Señor, ¿sabes qué? Cuando llegues a Canaán, vas a echar fuera a todos los que están ahí. Tú no puedes estar entre ellos porque vas a inclinarte a sus dioses. Y mi furor va a subir y va a pasar un estrago con ustedes. Dice en el capítulo 2, por si no sabes esto, dice Jesucristo en el verso 1. Dice el ángel de Jehová. Quiero hacer una pausa. Dice en el libro en la carta a los Corintios, que cuando el pueblo de Israel golpeó la roca que los seguía era Cristo. Cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a una cristofanía. Es Jesucristo mismo. Ahora, tú y yo sabemos, por medio de Juan, capítulo 1, del Evangelio según San Juan,
Dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que estaba hablando en Génesis 1, hagamos, vino, ¡pum!, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo no conozco a nadie que se haya hecho carne más que a Jesucristo, hermano. Hace 2000 años y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne. Y quiere decir que Dios se hizo carne y se manifestó en Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo está hablando y nos dice en esta noche, dice, el ángel de Jehová, o Jesucristo, dice, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto, hermano? Cristo. Puedes decirlo así, Cristo los sacó de Egipto. Hermano, la iglesia, cuando dice que nos sacaron de Egipto, quiere decir nos sacaron de la miseria del mundo en que vivíamos. Entonces, Jesucristo nos dice, yo te saqué de la miseria en la que vivías. Y yo recuerdo muy bien en la miseria en que vivía. Dice, y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Condicional. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero ustedes no han entendido a mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Por qué habéis hecho esto?, les dice. Por tanto, mira lo que dice el verso 3, hermano. Por tanto, yo también, digo, no os echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Bueno, eso es algo terrible. No hay nada más que te duela que tu papá sepa que vas en un mal camino y no te diga nada. Que te diga desde el principio, por ahí no se va, ¿ok? Y te lo advierta una vez. Si vas por ahí, te va a ir así. Y yo te voy a estar observando. Y desobedezcas y te vas por el camino que tú sabías que no te tenías que ir. Y en el camino, ¡pum!, te sale una desgracia. Y tu papá está observando. ¿Te acuerdas? Te dije que no llegaras a tal hora porque pasan estas cosas. ¿Te acuerdas? Te dije que no manejaras a tal velocidad porque pasan estas cosas. Te dije que no te juntaras con el muchacho de la esquina porque ya ves que terminó en la cárcel y tú estás en la cárcel ahora. ¿Te acuerdas que te dije que no fumaras esto porque te trae problemas con la ley con esto? Hermano, dice Dios, les dije que no se postraran a sus ídolos, a sus dioses ajenos, pero ustedes no me han entendido. Por tanto, va a ser azotes para ustedes. Yo voy a estar observándolo todo y se van a acordar de mí. Eso es duro, aprender a las malas. Cuando el Señor nos dice bien claramente, sencillamente, vayan por aquí, vayan por allá, hagan esto, hagan lo otro. Tenemos 66 libros de instrucción y el Señor quiere que los pongamos en acción. No quiere que lo entren por aquí, que salgan por allá. Quiero terminar en esta parte en Josué, porque estamos en Jueces, porque estamos entrando en el libro de Samuel. Dice el verso 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y ¿qué hizo, hermano? Lloró. De nada sirve tu quebranto, de nada sirven tus lágrimas. Lo que Dios ve es un corazón contrito y humillado, pero Él ama la obediencia más que nuestras lágrimas. Él desecha a las personas que no obedecen. Él desechó a Saúl. Vamos a entrar y a ver 3 personajes que van a cambiar todo el libro de Samuel, que van a hacer impacto en el libro de Samuel. Y él es Samuel, el escritor, y él es Samuel, y él es David, el rey David. Vamos a ver estos 3 personajes que hicieron impacto. Y está por toda la Biblia, por todos lados se habla de Samuel, se habla en los salmos. De estos personajes se habla por toda la palabra del Señor. Ahora, y llamaron el nombre de aquel lugar, dice, Boquim,
y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim quiere decir, esto es, los que lloran, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, termino en estos 3 versos con Josué, con Jueces. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después que estuvieron viendo la grandeza del Señor todos estos años, ¿qué ocurrió? Que se levantó una generación que no conocían del Señor. ¿Piensas tú que cuando tú pases, yo le pido, Señor, yo así como he entregado mis hijos en tus manos, yo te voy a ser honesto, yo le digo al Señor, Señor, cuando veas que mis hijos se apartan de ti, apriétale los tornillos contra la pared, que no vean salida. Que sufran. Yo prefiero que sean temerosos de Dios y que anden caminando recto. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Si tú pasas ahora, si tú mueres ahora, ¿qué va a ser de tu hijo? ¿Buscará la iglesia mañana? ¿Qué será de esa generación que digan, pasó el hermano David? Pero yo le digo, Señor, cuando yo pase, que alguien diga, sí, pero esos siervos se mantienen, siguen yendo a la iglesia, o abrieron otra obra en tal lugar, o ya están sirviendo, no sé, el plan que Dios tenga con ellos. Qué triste que el pueblo de Israel pasó la generación de Josué y se levantó una generación que ya no conocían del Señor. Hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no hay temor en tus hijos, si no hay temor en tu casa de Dios, si ellos hacen lo que ellos quieren, y tú lo estás viendo, va muy mal la cosa. Va a terminar en tragedia. Esto no va a terminar bien. Las cosas no van a acabar bien. Vamos a ver uno de los casos donde el sacerdote Elí tiene 2 hijos, Ofni y Finés, y su padre sabe que ellos no están caminando bien. Y cuando él se da cuenta que no están caminando bien, hermano, es que sus hijos se están prostituyendo en el mismo templo con las personas que están llegando. Es que sus hijos están haciendo burla de los sacrificios del Señor. Y el Señor les da permiso el Señor siempre nos da tiempo de que nos arrepientamos. Y el pueblo ellos no entienden. Y dice el Señor, le dice a Elí, ¿sabes qué? Tus hijos te va a servir por señal para que te acuerdes de lo que te estoy diciendo, que fui yo y no fue alguien más. No fue una casualidad. Tus 2 hijos van a morir en un solo día. Para que sepas que fui yo. De mi templo nadie se burla. Nadie va a venir a su templo y se va a burlar de mí. Tus 2 hijos los voy a cortar en un solo día para que digas, Dios lo hizo. No fue una casualidad. A misma Ana, le dicen a Ana, le dice el sacerdote, dice, oye, dice, ¿por qué estás ebria? Dice, digiere tu vino. Dice, no, Señor, le dijo Ana, no, Señor, no, mi Señor. Dice, no estoy borracha, tu sierva no está borracha. Dice, estoy derramando, dice, mi espíritu delante de Jehová. Era tanta la perversidad que se estaba viviendo aún en la casa del Señor, que el mismo sacerdote que tenía a sus 2 hijos, dice, esto está caliente, aquí mis hijos están haciendo esto, esta también viene borracha. No. Hay personas que tenemos nuestro corazón grande para el Señor. Dijo una persona un día, dice, el león juzga por su condición. Muchas personas juzgan, porque tú haces esto no significa que él haga eso ni que usted haga lo otro. Hay personas que se desenfrenan, se hacen y deshacen en la noche, se meten aquí, se meten allá.
Y luego ven cualquier cosa sobre, oh, tú también, no, 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 no. No juzgue por su condición. Usted puede desenfrenarse y hacer lo que quiera, pero yo no soy así. Y el sacerdote Elí estaba de una forma, viendo cómo su casa estaba siendo de una vez, burlando el templo, y él no hacía nada. Y le dijo a Ana, ya estás borracha, digiere tu vino. ¿Qué le quiso decir? Vete a comer algo, échate un baño de agua fría. Eso fue lo que le quiso decir. Digiere tu vino. No, 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 Señor. Dice, no, mi Señor, yo no estoy ebria, sino que derramo mi espíritu delante de Jehová de los ejércitos. Esa era tanta la corrupción que había en el tiempo, porque hay una transición donde terminan los jueces, y cuando terminan los jueces, te das cuenta, mi hermano, en un verso que dice, en aquellos días, dice, cada quien hacía como mejor le parecía. Hermano, eso es triste. En el tiempo que estamos viviendo a hoy, vemos que muchas personas hacen como mejor a ellos les parece. Aún dentro de la iglesia, las personas hacen como mejor les parece y vienen con sus propios términos y saben lo que la palabra del Señor dice y quieren hacer un espacio donde no hay espacio y quieren disculpar su forma de caminar, quieren excusarse. No hay espacio, no hay excusa. El Señor dice que así es y así es. Y no dejó un paréntesis abierto o un espacio para que nosotros lo llenemos y digamos, oh, a lo mejor el Señor se equivocó y me da chance de que haga yo. No, 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 no. Cada quien hace como le parece. Cuando llega este tiempo, es un tiempo bien crítico, alrededor del año 1020, 1060 está calculado, que entra Samuel y bueno, parte del libro se cree que Samuel lo escribió, pero cuando lleguemos por ahí del capítulo 28, 29, ¿se recuerdan cuando él muere y que lo mandan traer de los muertos? Hay quienes piensan que lo escribieron otras dos personas que ayudaron ahí. Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a ver varias cosas sobre los muertos, sobre si puedes traer una persona del más allá, si está permitido por Dios, cuáles son los resultados de estar consultando con el tarot y la magia negra y todo este rollo. Pero eso va a ser cuando lleguemos para allá. Entonces, se calcula que otras dos personas terminaron de escribir el libro de Samuel. Ahora, el libro de Samuel no era primer libro y segundo libro de Samuel. El libro de Samuel era solamente un libro. Cuando fue la transición que se tradujo a la Septuaginta, lo que es el griego, entonces se dividió en dos libros. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Es lo que tenemos ahora tú y yo, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Ahora, si tú vas, mi hermano, si me acompañas al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, vamos a ver si podemos avanzar un poquito, pero no es mi intención correr. Hay otro verso al final de Jueces, en el capítulo 21-25, donde dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es en la salida, es el último verso de los Jueces. Por supuesto, después está como un injerto ahí Ruth, hay una historia que sucede. Y bueno, ya estudiamos ese libro y después de Ruth viene el primer libro de Samuel. Ahora, está Israel pasando por una transición súper difícil. Las naciones alrededor de Israel tienen reyes. Ellos no tienen un rey. Hay un desorden espiritual bien grande, como hay en nuestro tiempo en el que estamos viviendo ahora. Hay un desorden espiritual muy grande. El pueblo hay personas que están pidiendo un reavivamiento, están pidiendo un avivamiento, que Dios se manifieste, que Dios haga algo. Pero no hay quien lo haga. No hay quien lo haga. Vemos el sacerdote Elí, está todo corrompido. Su casa está corrompida. Y la gente lo observa y viene el desánimo. Hermano, yo te quiero decir algo. Si tú ves
si tú ves desastre en algún lugar o en una persona, no te desanimes. No te desanimes porque esto es individual. Ante Dios te vas a parar individual. Si alguien hace un desastre de su vida o de su actitud o la forma que desenfrenada como corre, hermano, o una iglesia, no te preocupes en eso. Que se preocupe aquella persona, que se preocupe aquella iglesia. Tú preocúpate porque te vas a parar un día individualmente ante los pies de Jesucristo. Entonces el pueblo está, de alguna forma, ¿qué hacemos? Hermano, es bien triste cuando no hay un líder que te guíe en santidad y que hable de lo que es el pecado. Hermano, todos pecamos, todos somos pecadores, pero aquí hay pecadores perdonados, aquí hay pecadores salvados. La gente está, wow, queremos algo y vemos lo que está sucediendo en la casa del Señor, en el templo. Oímos de los hijos del sacerdote Elías en esto. ¿Tú crees que no? Los comentarios corren por todos lados. Los sacerdotes, los hijos del sacerdote se meten con las feligreses y todo eso. Y todo esto está pasando ahí, pero la gente sabe que está pasando. ¿Cuántas cosas están pasando en las iglesias, en la iglesia, en este mundo? Hay muchas personas que lo tienen bien apagadito, lo tienen bien oculto. Pero dice la palabra del Señor, dice, en el día, dice, en que Dios, dice, revelará los secretos ocultos de los hombres. No hay nada encubierto, todo lo que está encubierto un día va a salir a la luz. Dios lo va a revelar. Entonces, en el momento pueden pasar estas cosas así. Pues ¿sabes qué? Va a venir el día donde todo esto se va a revelar. Dice la palabra del Señor, aquí en Samuel, un verso que yo usaba mucho antes. Si el hombre pecare contra el hombre, dice, el hombre lo juzgará si hiciéramos algo uno contra otro. Mas si pecare contra Jehová, ¿quién abogará por él? ¿Quién por él? Si es el capítulo 1, verso 1, quiero leer el primer verso. Vamos a ver si alcanzo a llegar hasta el 4 o 5. Si estás ahí me dices amén, hermano. Esta es la situación que está sucediendo en Israel. Israel está viendo alrededor de ellos y dicen, hey, nosotros queremos un líder como ellos. Nosotros queremos a alguien que nos guíe. Queremos el tiempo de la monarquía, queremos un rey. Queremos ser como ellos. Entonces cuando dice eso, dice Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cuántas personas ponen su confianza en un hombre? Ponen su confianza en la carne. Si te digo una cosa, mi hermano, Dios nos hizo desde el principio, cuando está la caída de Adán en Génesis, Dios nos hizo para ser gobernados por Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dios nos hizo para que seamos gobernados por Él. Dios no nos hizo para que tú gobiernes a otra persona, porque no podemos gobernarnos unos a los otros. Porque cuando gobernamos unos a los otros hay mucha injusticia, no hay parcialidad, hay demasiada injusticia. Si empezamos a ver a las naciones alrededor de donde conocemos, si vienes de México, observa qué pasó con Fox, observa qué pasó con Salinas de Gortari, observa qué pasó con los presidentes allá atrás, más atrás que ellos. Observa lo que está pasando ahorita con el presidente que hay en México. ¿Cómo se llama este? ¿Perdón? Peña Nieto. Observa lo que está pasando con Peña Nieto, los escándalos. Observa lo que está pasando en Norcorea. Una persona, un tirano gobernando una nación y pisoteándolos y torturándolos, haciendo con ellos como quieren. Observa qué pasó con Saddam Hussein. Observa qué pasó con Gaddafi. Observa lo que está pasando en Irán con los cristianos. O sea, no tienes que ir en nombrar a todo el mundo, porque en realidad en todo el mundo hay dictadores, hay personas que no están rigiendo bien a un pueblo. Hay personas que no pueden regir porque no es de ellos regir,
porque nosotros hemos escogido un hombre que nos rija, un hombre que nos lleve, que nos dirija. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, les dio sus condiciones. Les dijo, yo voy a estar con ustedes, pero no van a hacer esto y lo otro. Y cuando ellos desobedecieron, cayeron del señorío del Señor. Ahora Adán se dio cuenta que él podía gobernar sobre su mujer y empezó a hacerse un relajo ahí. Y el Señor le dijo a Adán, bueno, pues ya pasaron estas cosas. ¿Sabes qué? Vas a trabajar la tierra, cardos y espinos te producirá. Con el sudor de tu frente, dice, comerás el pan. Dice, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y tú vas a tener dolores en tus partos. Tu voluntad será para tu esposo. Y a usted, por cuanto los engañó, ya no va a volar más. Yo pienso que Satanás volaba. La serpiente yo pienso que volaba. Usted no va a volar más. Ahora usted, ¿por qué hace énfasis el Señor en decirle? Ahora usted va a tragar polvo, se va a arrastrar con su pecho todos los días. Y esa fue la sentencia para la serpiente. Ahora, cuando nos queremos acercar al Señor, no podíamos acercarnos a Él. Si hubiéramos sido gobernados todo el tiempo por Él, no había ningún problema, porque Él tenía control de todo, Él tiene control de todo. ¿Sí sabes que Dios tiene control de todo? Dios tenía el control de todo. Ellos no tenían que preocuparse por una tormenta, no tenían que preocuparse por un ciclón, por un tornado, no tenían que preocuparse por un temblor, no había nada de eso. Pero ahora el hombre está tratando de subir a las estrellas, subir más allá arriba. Hay un meteorito que está calculado que va a caer a la Tierra entre el 2020 y el 2000. Bueno. Y se están haciendo ejercicios allá arriba. Han estado mandando mucho equipaje para allá arriba. Porque creen que ese meteorito sí va a golpear la Tierra. No tienen cómo desviarlo. Y han inventado más bien una sonda que va a golpear el meteorito. Entonces, el hombre está preocupado de cómo nos vamos a regir, de cuidarnos nosotros mismos. Y lo único que tenemos que hacer es voltear arriba y pedirle perdón a Dios porque nos hemos rebelado contra Él. Pero el hombre no quiere hacer eso, el hombre tiene mucho orgullo. Tenemos mucho orgullo y no necesitamos de Dios. Queremos ser regidos por nosotros mismos. Queremos un hombre que nos rija, queremos la ciencia que nos rija. No necesitamos de Dios, porque hay tantos ateos, porque dicen, yo solo la puedo hacer. No necesitamos de Él. Nosotros solos tenemos tecnología, tenemos lo otro. Si la ciencia sigue creciendo, va a llegar el día en que no vamos a necesitar de un Dios. Vamos a necesitar de nosotros mismos. Esas momias, todos los que han muerto, podemos sacar su ADN y otra vez sacar ese personaje que está ahí. No necesitamos de él. Hay una historia que dicen que llegó tanto el conocimiento, se implementó tanto la tecnología, que dijo un ateo, le dijo a un hermano, dice, ¿ya vistes que no necesitamos de tu Dios? Y dice, ¿cómo así? Dice, nosotros podemos, hacer esto, podemos hacer lo otro. La tecnología ha avanzado mucho. Nosotros podemos dar vida artificial, podemos sacar el ADN de una persona y podemos dar vida otra vez. Y podemos estamos siguiendo lejos, estamos saliendo lejos. No necesitamos de tu Dios. Y un día se aparece Dios con él y empieza a tener el mismo discurso con él. Y le dice el Señor, oh, ¿sí? Dice, a ver, muéstrame cómo. Dice, nosotros podemos, también, crear. Hay una palabra en Génesis que no la puedes usar tú como humano. Hay una palabra que en el hebreo quiere decir crear. Y el hombre no puede crear, no puede usar esa palabra. Nosotros usamos una palabra diferente. La palabra que nosotros usamos quiere decir crear algo de lo que ya existe. El metal ya existe, alguien lo moldeó y hizo ese stand que está ahí. El plástico existe, alguien lo moldeó y hizo esas sillas que están ahí.
Eso es crear. El humano crea de lo que ya está creado. Si todo el papel, gran parte sale del árbol, todo esto, bueno, el árbol ya está creado. Nosotros nada más hemos hecho el proceso para crear el papel. Pero tú no puedes crear un árbol, tú no puedes crear el metal, tú no puedes crear todas estas cosas. Y le dice el ateo a Dios, yo puedo hacer esto. Y dice Dios, a ver, hazlo. Y empieza, dice, lo único que necesito, dice, es un poco de tierra. Dice, ok, momento. Primero haz tu propia tierra, le dijo Dios. No podemos hacer nada nosotros no podemos crear algo. Lo que hacemos es transformar lo que ya existe. Entonces necesitamos de Dios. No podemos nosotros ser gobernados por nosotros mismos, porque es mucha la injusticia, es demasiada los tiranos que hay alrededor del mundo. No podemos, necesitamos a Dios. El que dice que no necesita a Dios está loco. Necesitan nacer de nuevo y entender quién es Él. Ahora, dice en el Salmo 2, verso 3 y 4, eso es lo que dice, lo que estaba escribiendo David, de lo que iban a decir y de lo que dice la gente loca. Dice, rompamos sus ligaduras, dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Todo aquel que dice, no necesito de Dios, echemos sus cuerdas de Él. El que mora en los cielos se está burlando de Él. Nosotros no podemos vivir sin Dios, hermano. El que vive sin Dios vive una vida desenfrenada. El que vive en la carne vive una vida miserable. En el momento puedes decir, me divertí, disfruté de esto. ¿Qué disfrutaste? ¿Qué te divertiste? Un cristiano también se puede divertir y puede disfrutar. Hermanos, ¿saben que los cristianos nos morimos de carcajadas a veces? ¿Sí sabes? El ateo brinca, yo brinco también. El ateo se ríe, yo me río también. El ateo toma agua, yo también puedo tomar agua. El ateo, y empieza la lista grande. Hay cosas que el Señor nos restringe de no hacer las que hace el ateo, de no hacer lo que hacen los paganos. Cuando Dios nos dice que nos abstengamos de hacer ciertas cosas, muchas veces decimos, ¿por qué el Señor es muy... y te quieres rebelar? El Señor no nos dice esas cosas porque te va a ir mal. Cuando Dios habla a Moisés en el Éxodo, en el capítulo 20, y revela los 10 mandamientos, el Señor revela parte de su personalidad, parte de lo que es Él. Él revela su naturaleza. Y dice, ok, seréis santos porque yo soy santo. Eso se cumplió solamente hasta la venida del Mesías, porque ahora Jesucristo vive dentro de nosotros. Pero les mostró a Israel, de una forma le mostró la ley y le mostró los 10 mandamientos. Y les dijo, esto es parte de mi mente, para que sepan lo que me agrada y sepan lo que me molesta. Y cuando ustedes hagan algo de esto, les va a ir mal. Estas van a ser las consecuencias. De hecho, que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, cuando nos rebelamos contra la ley del Señor, tenemos nuestras consecuencias. ¿Sabes qué bonito es, hermano? Cuando tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de ti y te das cuenta que has hecho algo mal y te sientes la persona más miserable del mundo. ¿Sí están conmigo, hermanos? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pero cuando haces lo que es incorrecto, cuando rompes uno de sus mandamientos y te deleitas y piensas cómo volver a hacerlo, eso no está bien. Hay algo que está sucediendo en tu persona. Yo pienso que todos los que estamos aquí sentados en esta tarde, parados, todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu de Dios. Y pienso que cuando hacemos algo que es indebido, nos sentimos miserables. Si tú has sentido eso alguna vez, te has sentido miserable porque ofendiste a un hermano, porque hiciste una mentira, cualquier cosa que hayas hecho, te sentiste terrible. Entonces vas a saber que eres un hijo de Dios. El Espíritu que mora en nosotros nos da, dice en Romanos 8, dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu que Él ha puesto a morar sobre nosotros.
Alguien dijo una vez, me hizo una pregunta, ¿y tú cómo sabes que eres un hijo de Dios? Yo tengo esa confianza de que el Espíritu que Él ha puesto a morar dentro de mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Así sé que soy un hijo de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos gobernar solos. Se me está yendo el tiempo y no voy a tocar este tema, lo voy a dejar para la semana que viene. Nada más voy a leer unos 2, 3 versos. Y vamos a empezar la semana que viene con la oración de una mujer. Sabes, aquí en el capítulo 1, en el verso 1 dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Quiero parar un poco en el verso 2. Cuando es martes, entramos en un estudio bíblico y tratamos de hacerlo capítulo por capítulo, por supuesto libro por libro, versículo por versículo. Leemos una porción y algo que nos llama la atención, tenemos que parar ahí porque es un estudio bíblico y tenemos que salir con el entendimiento de lo que hemos leído. Vemos aquí entonces a un hombre, Elcana, que tiene 2 mujeres. No pasa nada aquí. Puedes tener 2 o 3 mujeres tú también. Si eso es bíblico. Come on. Salomón tenía 1000. Entonces, ¿por qué tanto rollo? Dicen las hermanas, ay, también se pueden tener 500 hombres también. Sí, nada más ustedes y nosotras, ¿qué? Si esa es la mujer, hermano, que se revela siempre. Alguien dijo una vez, hermanos, ya ves, tu Dios ni siquiera es un Dios de justicia. ¿De qué estás hablando? Mira, dice que Salomón tenía 1000 mujeres. ¿Y qué? Yo no veo en la palabra del Señor donde el Señor le dio permiso a Salomón de tener 1000 mujeres. Hoy mira, Judá también se metió con una ramera. ¿Y qué? Yo no veo donde el Señor le dijo a Judá que estaba bien lo que estaba haciendo. Mira, Elcana tiene 2 mujeres, Penina y Ana. ¿Y qué? Yo no veo donde el Señor le permitió a Elcana tener a Ana y a Penina. Sí, en el principio no fue así. El Señor dijo, varón y hembra los creó. Y no creó 2 o 3 mujeres para un hombre, ni creó 3 hombres para una mujer. Creó un hombre para una mujer. Y ese es el concepto de Dios. A mí no me importa las personas que dicen, es que usted es muy estricto en la palabra, usted se cierra. Yo no me cierro. El Señor es el que es estricto en la palabra. Él dice que no hay un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. ¿Estamos en eso? Si usted no está de acuerdo, es su propia interpretación de la palabra del Señor. Usted le va a dar cuentas a Dios. Todo el que apoye ese movimiento le va a dar cuentas a Dios. Es que yo nada más los veo de lejos. Bueno, véalo de lejos, pero usted le va a dar cuentas a Dios. El Señor nunca le permitió a Elcana tener 2 mujeres. Ahora, cuando vamos, entonces ese tiempo, ¿por qué entonces tiene 2 mujeres? Era tradición y era considerado una maldición que una mujer no pudiera tener hijos. Cuando se ve la necesidad,
el Cana de tener, por supuesto, sus hijos, y ve que no los está teniendo por parte de Ana. Dice, bueno, Ana, perdóname, pero yo necesito descendencia. Y viene Penina, y Penina sí le levanta descendencia. Entonces esto es cultural, esto es de ciertos pueblos, es de ese tiempo. Pero tú nunca lo vas a ver en la palabra del Señor, que el Señor está diciendo que puedes tener 2 mujeres, o puedes tener 3, o puedes tener 4. Dios no lo está diciendo. Mira lo que pasó con la desobediencia de Abraham. Dios nunca le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Agarra a tu sierva Agar, tómala por mujer. A lo mejor de ahí va a venir la promesa que te estoy dando, porque ya estás viejo y Sara están viejos, y ya se me pasó el tiempo, perdónenme, pero es que estaba ocupado. Me desocupé de ustedes, háganle como puedan. No, hermano. El Señor, sus promesas son sí y amén. Cuando el Señor promete algo, el Señor lo lleva a cabo. Mira el desorden que hicieron al darle Sara, su mujer, Agar, la egipcia. Mira todo el problema que hay con los israelitas y con los árabes. Se odian, bueno, no se odian. Los árabes odian a muerte a Israel. Y todo por una equivocación que hubo, por no tener el tiempo por no esperar en el tiempo del Señor. Dice en el verso 2, tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años que el varón subía, dice, de aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la amaba. ¿Sí te das cuenta que las cosas no salen bien cuando te agarras 2 mujeres? Hay quienes dicen, sí, se llevan bien. No hay problema, se hablan por teléfono. Sí, mi ex se lleva bien con mi esposa. Y de repente salimos, de veras. Hermano, esto es bien triste, eso de... Estamos crecidos en la fe, sabemos lo que es bueno, lo que es bueno, cualquier cosa que haya pasado. No funcionan las cosas. Es bien triste ver relaciones quebradas. Y todo esto es... Si yo les digo que si todos amáramos a Cristo de la forma que se debe de amar a Dios, y pusiéramos su palabra en orden, no en orden, la hiciéramos en orden en nuestra vida, si nos rigiéramos como Él quiere, hermanos, no habrían abortos, no habrían separaciones, no habrían divorcios, no habían niños desamparados, no había nada de eso. Ese es el resultado de vivir nosotros sin Dios. Ese es el resultado que está pasando en este mundo. Ahora, Penina dice que la irritaba. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, a veces son tradiciones y todo este rollo. Ahora lo podemos ver y vemos la tremenda falla, el tremendo error. ¿Cómo se le ocurre a este campeón vivir con las 2 ahí mismo? Pero cuando nos damos cuenta de la cultura en la que estamos viviendo, los árabes pueden vivir con las mujeres que puedan mantener. Los mormones pueden tener una vida con diferentes mujeres, vivir con ellas en sus campamentos. En Utah se dan esas cosas escondidas. Y no se tienen que ir hasta los extremos de los mormones o hasta los extremos de los islámicos. Pero esto sucede muchas veces
en casos abiertos, en casos conocidos, donde personas viven con otra persona. Viven, cuando digo, está declarado que las personas viven así y dicen que ellas son felices. Y hay muchos casos que pasan en la televisión y tú dices, ¿qué rollo? ¿Cómo funcionan estas cosas así? Ahora, si tú vas al trasfondo, si tú vas al origen de esto, en primer lugar te vas a dar cuenta que si practican una religión, no es esta, porque esta no es del diablo. Si practican una religión, porque hay muchos que se llaman cristianos ahora y hacen cosas. Hay una pastora, en primer lugar pastora, no es bíblico. Hay una pastora que puso un anuncio grande donde dijo que Jesucristo es la esposa de Dios y eso es abominación. Pero ella es cristiana y tiene sus seguidores, tiene muchos seguidores. Si estamos llegando en un momento, hermano, donde dijo Isaías en el capítulo 5, que a lo bueno lo iban a llamar malo y a lo malo lo iban a llamar bueno. Acaba de pasar en esta semana en Chile, voy a ir cerrando aquí. En Chile, no sé si alguien lo vio, sí, en Chile, un bus que decía, nosotros tenemos el derecho, también dice, de decidir en nuestras familias cómo vamos a educar a nuestros hijos. Porque se ha dado también, no nada más en Estados Unidos, no nada más en Israel, en muchos lugares, se ha levantado mucho el movimiento gay. Y hubo una protesta bien grande y se aventaron contra el bus. Entonces, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno en esos tiempos. Entonces, no te me pongas sorprendido, no. El Señor dijo que las cosas iban a ser así. Y así están sucediendo las cosas. Ahora, la tragedia, lo triste, es que vengamos los martes aquí, que vengamos los domingos y que oigas palabra del Señor y que todavía seamos necios y que digamos, no, es que el Señor a lo mejor tiene un espacio. No. Si vamos a darle un espacio al diablo, aquí no cabe el diablo. Aquí sus nombres del diablo están, sus días y todos están contados. Su lugar a donde él va a terminar está señalado también. Entonces, no podemos hacer una abominación de la palabra del Señor y decir que a lo mejor esto cabe en la palabra del Señor. Es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios también murió por los gays. Yes, yo sé eso. Dios también murió por aquella que practicó un aborto. Yo lo sé. Dios murió también por aquel que mató. Yo lo sé. Pero si te arrepientes, si no te arrepientes, no murió por ti. Dijo el Señor, Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Señor vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo le pido al Señor, hermano, que cuando venimos a oír la palabra del Señor, que haga efecto en nuestras vidas. Yo sé que hace efecto en nuestras vidas. Yo sé que te la llevas en tu corazón. Pero dice Santiago que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra del Señor. Yo le pido al Señor en esta noche que te bendiga, que bendiga tus planes, que bendiga, mi hermano, todo lo que tienes en tu corazón, pero que lo bendiga conforme a su plan eterno. Dijo David, escudriñame en mi interior. Dice, búscame en mi interior y ve si hay un camino torcido, dice, y hazme enderezar mis pasos. Y le digo así al Señor en esta noche, que escudriñe nuestros caminos en esta noche, conforme a su palabra, conforme a su plan eterno, y que te dé una respuesta en esta noche si estamos caminando mal, qué es lo que tenemos que enderezar. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno, es fiel. Él nos ama y no quiere que cosas malas sucedan para nosotros o para nuestros hijos. Por eso nos dio estos 66 libros. Le pido a Dios que cuando estemos entrando a través del libro de Samuel, que Dios haga grandes cosas en tu persona, en tu casa y en tus hijos,